Piensa en la última vez que soñaste. Quizás recuerdas imágenes sueltas, sensaciones, voces. Quizás no recuerdas nada en absoluto. Para la mayoría de las personas, los sueños son algo que simplemente sucede, una especie de ruido mental nocturno sobre el que no tenemos ningún control. Ahora imagina que pudieras estar completamente consciente dentro de ese sueño, que pudieras saber que estás soñando mientras lo haces, que pudieras navegar ese mundo interior con la misma claridad y presencia con la que ahora mismo estás escuchando estas palabras. Eso es lo que en Occidente llamamos sueño lúcido y lleva décadas fascinando a científicos, psicólogos y exploradores de la conciencia en todo el mundo, pero lo que muy pocas personas saben es que los monjes tibetanos llevan practicando esto más de 1000 años y para ellos no es un experimento curioso ni una habilidad entretenida, es una de las prácticas espirituales más profundas y más sagradas de toda la tradición budista tibetana. Hoy vamos a explorar el yoga del sueño tibetano. Vamos a ver qué es, cómo funciona, por qué los monjes lo consideran una preparación directa para la muerte y qué tiene que enseñarnos sobre la naturaleza de la conciencia y de la realidad misma. Y te adelanto algo que me parece extraordinario. Lo que los monjes tibetanos descubrieron sobre los sueños hace más de 1000 años está siendo confirmado hoy por la neurociencia moderna de maneras que nadie esperaba. Quédate conmigo. Para entender el yoga del sueño necesitamos entender primero cómo ve el budismo tibetano la relación entre el sueño, la vigilia y la muerte. En la tradición budista tibetana, estos tres estados no son experiencias separadas y sin relación, son manifestaciones del mismo continuo de conciencia, el mismo río visto desde diferentes orillas. El estado de vigilia es el bardo de la vida cotidiana, es el estado en que la mayoría de nosotros creemos estar más despiertos, más presentes, más reales, y sin embargo el budismo tibetano señala algo provocador. El estado de vigilia es en gran medida un sueño colectivo. Estamos tan atrapados en nuestros pensamientos habituales, en nuestras reacciones automáticas, en las historias que contamos sobre quiénes somos y cómo es el mundo, que raramente experimentamos la realidad directamente, experimentamos nuestra interpretación de la realidad. El estado de sueño es el bardo del sueño. Cada noche, cuando nos dormimos, la conciencia ordinaria se disuelve, el cuerpo queda inmóvil y la mente entra en un mundo que ella misma crea, un mundo que parece completamente real mientras lo habitamos, pero que reconocemos como ilusorio cuando despertamos. Y la muerte, como vimos en el video sobre el bardo Todol, es el bardo del morir, un estado en que la conciencia se separa completamente del cuerpo y atraviesa experiencias que el budismo tibetano describe con una precisión extraordinaria. La conexión entre estos tres estados es el corazón del yoga del sueño, porque la manera en que nos relacionamos con el sueño es un reflejo directo de la manera en que nos relacionamos con la vida y con la muerte, y aprender a estar conscientes en el sueño es, según esta tradición, un entrenamiento directo para estar conscientes en el momento más importante de todos, el momento de la muerte. El yoga del sueño tibetano forma parte de un sistema más amplio de prácticas conocido como los 6 yogas de Naropa. Naropa fue un maestro budista indio del siglo XI, considerado uno de los grandes siddhas, seres iluminados con poderes extraordinarios de la tradición vajrayana. Estudió con el maestro Tilopa, quien le transmitió estas enseñanzas de manera directa y a menudo bastante dramática, ya que Tilopa tenía la costumbre de transmitir las enseñanzas más profundas no a través de palabras, sino a través de experiencias directas que sacudían completamente la mente ordinaria del estudiante.
Los 6 yogas de Naropa son prácticas avanzadas del budismo tibetano que trabajan directamente con la energía sutil del cuerpo y con los estados de conciencia en las transiciones entre la vigilia, el sueño y la muerte. El yoga del sueño es uno de ellos, junto con el yoga del calor interno llamado tumo, el yoga del cuerpo ilusorio, el yoga de la luz clara, el yoga del bardo y el yoga de la transferencia de conciencia llamado fowo. Cada uno de estos yogas trabaja con un aspecto diferente de la conciencia y juntos forman un sistema completo de transformación espiritual que va desde la vida cotidiana hasta el momento de la muerte y más allá. El yoga del sueño en particular tiene 2 etapas principales. La primera es el reconocimiento del estado de sueño, lo que en términos modernos llamamos sueño lúcido. La segunda, y mucho más profunda, es la práctica de la luz clara del sueño, que consiste en mantener la conciencia durante el sueño profundo sin ensueños, ese estado de oscuridad total que la mayoría de las personas experimentan como una especie de nada. Vamos a explorar estas 2 etapas en detalle porque cada una tiene implicaciones extraordinarias tanto para la práctica espiritual como para la comprensión de la naturaleza de la mente. La primera etapa, el reconocimiento del sueño, comienza con una práctica que los textos tibetanos describen con una claridad notable. Durante el día, mientras estás despierto, debes preguntarte repetidamente si estás soñando, no de manera distraída o automática, sino con una presencia real, con una genuina apertura a la posibilidad de que lo que estás experimentando ahora mismo sea un sueño. Esto puede sonar extraño, sabemos que estamos despiertos, podemos tocar las paredes, sentir el peso del cuerpo, escuchar los sonidos a nuestro alrededor. ¿Cómo podría esto ser un sueño? Pero el propósito de esta práctica no es convencerte de que la realidad no existe, es entrenar la mente para cuestionarse constantemente la naturaleza de la experiencia, para no dar por sentado que lo que percibe es necesariamente lo que es. Esta práctica se llama en los textos tibetanos el reconocimiento del estado ilusorio durante el día y tiene un efecto directo en los sueños nocturnos. Cuando la mente está entrenada durante el día para preguntarse si está soñando, ese hábito comienza a aparecer también en los sueños y en un momento, en medio de un sueño, la pregunta surge de manera espontánea y la respuesta es sí, estoy soñando. Ese momento de reconocimiento es la entrada al sueño lúcido. Y desde ese momento el sueño se transforma completamente. El soñador ya no es arrastrado pasivamente por las imágenes y situaciones del sueño. Es consciente, presente, capaz de observar y en cierta medida de elegir. Los practicantes avanzados del yoga del sueño describen estos estados con una viveza y una claridad que supera con frecuencia la experiencia ordinaria de vigilia. Los colores son más intensos, los sonidos más claros, la presencia más plena, porque en el sueño lúcido la mente no está filtrada por las limitaciones sensoriales del cuerpo físico, pero la segunda etapa del yoga del sueño va mucho más lejos que el sueño lúcido ordinario, y es aquí donde las enseñanzas tibetanas se vuelven verdaderamente extraordinarias. En el sueño profundo sin ensueños, ese estado de aparente nada que todos experimentamos cada noche, los maestros tibetanos dicen que algo extraordinario está disponible. No hay imágenes, no hay narrativas, no hay el yo ordinario construido de pensamientos y memorias, solo hay conciencia pura. Y esa conciencia pura, según el budismo tibetano, es la misma luz clara que aparece en el momento de la muerte, la misma naturaleza fundamental de la mente que el bardo Todol describe como la oportunidad de liberación. La práctica de la segunda etapa del yoga del sueño consiste en aprender a mantener un hilo de conciencia durante ese sueño profundo, no para crear sueños ni para controlar experiencias, sino simplemente para estar presente en la nada, para reconocer la luz clara que brilla incluso en la oscuridad total del sueño sin ensueños. Los maestros que han dominado esta práctica describen el sueño profundo no como una pérdida de conciencia, sino como una expansión de la conciencia. El yo ordinario se disuelve, las historias y los pensamientos habituales desaparecen, y lo que queda es una presencia abierta, luminosa y completamente en paz. ¿Ves la conexión con el bardo Todol?
En el momento de la muerte, según esas enseñanzas, la conciencia que no ha practicado el yoga del sueño experimenta la disolución del yo ordinario como algo aterrador y desorientador. Pero la conciencia que ha practicado el yoga del sueño reconoce ese estado de inmediato. Es familiar, es conocido, es literalmente algo que ha practicado miles de veces cada noche de su vida. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? La investigación sobre el sueño lúcido ha avanzado enormemente en las últimas décadas. En los años 80, el psicofisiólogo Stephen LaBerge del Stanford Sleep Laboratory desarrolló técnicas científicamente validadas para inducir el sueño lúcido y demostró de manera concluyente que es un fenómeno real y verificable. Los soñadores lúcidos podían comunicarse con los investigadores desde dentro del sueño mediante movimientos oculares previamente acordados, confirmando que estaban conscientes mientras sus cuerpos mostraban todos los patrones del sueño REM. Desde entonces, los estudios de neuroimagen han revelado algo fascinante. Durante el sueño lúcido, ciertas áreas de la corteza prefrontal, las mismas asociadas con la autoconciencia y la metacognición durante la vigilia, muestran una actividad significativamente mayor que durante el sueño ordinario. En otras palabras, el sueño lúcido es un estado híbrido en que el cerebro combina características del sueño con características de la vigilia consciente. Y más recientemente, investigadores como Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California en Berkeley, han documentado la importancia crucial del sueño profundo sin ensueños para la consolidación de la memoria, la regulación emocional y la limpieza de toxinas cerebrales. Lo que la ciencia está descubriendo es que ese estado de aparente nada que los maestros tibetanos llevan 1000 años considerando el más importante de todos, no es una nada en absoluto. Es uno de los estados más activos y más cruciales para la salud y el funcionamiento de la mente. La convergencia entre la sabiduría tibetana milenaria y la neurociencia contemporánea en este campo es uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo tradiciones antiguas pueden anticipar descubrimientos científicos modernos. Hay algo que me parece importante mencionar y que raramente aparece en las discusiones populares sobre el yoga del sueño. Esta práctica no es fácil ni rápida. Los textos tibetanos son completamente honestos al respecto. El yoga del sueño es considerado una práctica avanzada que requiere una base sólida de meditación, una relación con un maestro cualificado y años, a veces décadas, de práctica consistente. La mayoría de los practicantes que comienzan con técnicas de sueño lúcido occidentales, que son más accesibles, pero también más superficiales, pueden desarrollar cierta estabilidad en el reconocimiento del sueño relativamente pronto. Pero la segunda etapa, la práctica de la luz clara en el sueño profundo, es algo que los maestros tibetanos describen como una de las realizaciones más profundas del camino espiritual. Esto no significa que no haya nada que podamos hacer ahora mismo. Hay prácticas preparatorias que cualquier persona puede comenzar hoy y que tienen beneficios tangibles tanto para la calidad del sueño como para la profundidad de la meditación y la presencia durante el día. La primera es simplemente llevar un diario de sueños, escribir los sueños inmediatamente al despertar, antes de levantarse o revisar el teléfono. Esto entrena la memoria de los sueños, que es el primer requisito para el yoga del sueño, y también aumenta la conciencia de los propios patrones mentales, ya que los sueños son proyecciones directas de la psique. La segunda es la práctica de los checks de realidad durante el día. Preguntarse varias veces al día con genuina atención si se está soñando, observar los detalles del entorno, notar si algo parece inconsistente o inusual. Este hábito, practicado consistentemente, comienza a aparecer en los sueños nocturnos. La tercera es desarrollar una práctica de meditación regular, especialmente meditaciones que trabajen con la conciencia abierta y sin objeto, ya que este tipo de meditación es la más directamente relacionada con la práctica de la luz clara del sueño profundo. Quiero terminar con una reflexión que me parece el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. Vivimos en una cultura que divide la existencia en dos categorías muy claras: lo real y lo imaginario. Lo que sucede cuando estamos despiertos es real. Lo que sucede cuando soñamos es solo un sueño, algo menor, algo que no cuenta. El yoga del sueño tibetano desafía
esta división de raíz nos dice que la frontera entre el sueño y la vigilia es mucho más porosa de lo que creemos, que la conciencia que sueña y la conciencia que está despierta son la misma conciencia vista desde diferentes ángulos, y que la práctica de estar despierto dentro del sueño es inseparable de la práctica de estar verdaderamente despierto dentro de la vida. ¿Cuántas veces estamos físicamente despiertos pero mentalmente dormidos? Atrapados en patrones automáticos de pensamiento, reacción y hábito que nos llevan de un momento al siguiente sin verdadera presencia ni verdadera elección. El yoga del sueño tibetano no es solo una técnica para tener experiencias nocturnas extraordinarias, es una invitación a despertar completamente, a reconocer la naturaleza luminosa de la conciencia no solo en los sueños, sino en cada momento de la vida, porque si puedes estar despierto en el sueño, puedes estar despierto en la vida, y si puedes estar despierto en la vida, según los maestros tibetanos, puedes estar despierto en la muerte, y eso es la liberación. Si algo te llevas de este video, que sea esto: cada noche cuando te duermes atraviesas una pequeña muerte. La identidad ordinaria se disuelve, el cuerpo queda inmóvil y la conciencia entra en territorios que la mayoría de nosotros nunca exploramos conscientemente. Los monjes tibetanos llevan 1000 años explorando esos territorios con una dedicación y una precisión extraordinarias, y lo que han encontrado ahí no es oscuridad ni vacío, es una luminosidad que no depende de nada externo, una presencia que persiste incluso cuando todos los contenidos ordinarios de la mente desaparecen. Eso está disponible para ti cada noche, no de manera inmediata ni sin práctica, pero está ahí. Comienza esta noche. Escribe tus sueños al despertar. Pregúntate durante el día si estás soñando. Medita aunque sea 10 minutos antes de dormir. Son los primeros pasos de un camino que lleva mucho más lejos de lo que imaginas. Si este video te resonó, me encantaría leerlo en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez un sueño lúcido? ¿Hay algo del yoga del sueño tibetano que quieras explorar más profundamente? Comparte este video con alguien que sea curioso sobre la mente y la conciencia. Es una conversación que vale la pena tener. Nos vemos en el próximo video. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén libres de sufrimiento,